Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaré de un tema que es importante para poder comprender cómo a partir del ingenio, de la creatividad de las personas, se logró transformar la forma en cómo la humanidad venía viviendo y muchas cosas mejoraron. Ese tema del cual hablaremos es la revolución industrial. Primero, para ello he citado una frase de Thomas Jefferson que dice que cada generación necesita una nueva revolución. Fácilmente podríamos decir que esta frase hace referencia al hecho de que cada siglo ha traído consigo una serie de dificultades, de problemáticas y de necesidades que cada generación le ha tocado solucionar, y a esas soluciones podemos nosotros denominarlas como progreso, como desarrollo. Es lo que nos ha permitido poder vivir mejor. La revolución industrial nace en el siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y décadas más tarde se extendería a gran parte de Europa Occidental y a Norteamérica. ¿Por qué nace en Gran Bretaña? Porque era el país que tenía las condiciones idóneas para ello. Ya se había realizado la revolución agrícola, tenía un sistema parlamentario institucionalizado, tenía grandes capitales, mano de obra, fuentes de energía, innovaciones mecánicas y transportes desarrollados. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? El uso de nuevas fuentes de energía como el carbón que se iba a extraer de las minas, la aplicación de esta nueva energía a los procesos industriales, como en la máquina de vapor, por ejemplo. Esta máquina se colocaría más tarde en los ferrocarriles y en los barcos, y esto potencializaría los medios de transporte, la existencia de abundante mano de obra en las zonas rurales que posteriormente se trasladarían a las ciudades que iban a crecer producto de las nuevas fábricas, la existencia de suficientes capitales para invertirlos en la nueva industria, la existencia de una mentalidad empresarial producto de la producción en masa que se estaba obteniendo en las fábricas, y bueno, a partir de la satisfacción de las necesidades de una determinada ciudad, pues no era suficiente o no bastaba con esto, sino que había que expandirse hacia nuevos mercados para poder así vender más y crecer más. La revolución industrial la podemos entender mejor a partir de este mapa conceptual. Voy a tratar de explicar punto por punto para poderlo comprender mejor, para comprender este hecho de una mejor manera. Ya habíamos dicho que nace en Gran Bretaña en el siglo XVIII, nace con la revolución industrial las ideas del liberalismo, o de las ideas del liberalismo también podríamos decir que nace la revolución industrial, ¿no? Se da de forma paralela. ¿Qué es lo que trae consigo las ideas liberales? Del trabajo del hombre se obtiene la riqueza, entonces coloca como importante la mano de obra, el esfuerzo de un ser humano trabajando para que de esta manera él pueda obtener su propia riqueza, el libre mercado, tratar de eliminar cualquier tipo de barreras comerciales para que el intercambio comercial se pudiera dar de una manera mucho más fácil. El mercado va a estar regulado por la ley de la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta, pues los precios de los productos seguramente van a ser bajos, pero si hay una mayor demanda de productos, pues seguramente los precios van a ser un poco más elevados. Nace con la revolución industrial una nueva clase social, el proletariado. El proletariado es esa clase social que iba a carecer de los medios de producción, es decir, iban a ser los trabajadores en las fábricas. Este término proviene de la palabra prole, que anteriormente se utilizaba en el Imperio Romano para hacer referencia a una persona muy pobre que únicamente tenía como riqueza a sus hijos, y estos le ayudaban a producir algo de dinero. A ellos se les conocía como la prole. Entonces el proletariado hace referencia a los trabajadores y a las personas más humildes, a las personas que carecían de un buen ingreso económico. También con la revolución industrial se inventan la máquina de vapor, la bombilla y la máquina de hilar. Es interesante cómo con la bombilla se iba a crear el alumbrado público en las grandes ciudades de Inglaterra. También nace el movimiento obrero. El movimiento obrero nace con una finalidad, y era reducir las jornadas laborales. Para ese entonces las jornadas laborales eran incluso hasta de 16 horas. ¿Cómo un ser humano podía trabajar tantas horas en una
mina, por ejemplo, para extraer carbón. Imagínense ustedes las consecuencias que esto podría traer a la salud de esa persona. Entonces, con razón iban a surgir estos movimientos obreros y quien iba a liderar, un intelectual, una persona muy influyente para ese entonces, que iba a propiciar la creación de muchos movimientos obreros, iba a ser el alemán Karl Marx. También estos movimientos obreros iban a exigir mejores sueldos, los sueldos eran demasiado bajos, y también unas mejores condiciones de trabajo para niños y mujeres que trabajaban en las fábricas, es decir, trabajaban por necesidad, pues entonces debían trabajar, sí, pero ¿cómo era posible que un ser humano que a la edad de 5 u 8 años empezara a trabajar y a la edad de 25 años iba a ser una persona inservible para el mundo laboral, puesto que sus afectaciones en la salud lo llevaban al punto de no poder volver a trabajar? Entonces, ¿cómo se podían mejorar las condiciones de trabajo para estas personas o para garantizarle los derechos a las mujeres y a los niños, ya no para que estos trabajaran, sino para que pudieran prepararse para ocupar mejores cargos? La clase social dominante iba a ser la burguesía. A esta iban a pertenecer banqueros y dueños de las fábricas. Por supuesto que la relación entre la burguesía y el proletariado iba a ser muy distinta, puesto que el proletariado quería mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mientras que la burguesía solamente le interesaba explotar al trabajador para así poder tener mayores ingresos y, bueno, así poder aumentar su riqueza. Surgen las ramas industriales como la química, la alimentaria y la eléctrica. La revolución industrial no va a ser un proceso estático, se va a dar en varias fases. La primera fase se dice que se da entre 1780 y 1840. Se caracterizó por el uso de la máquina a vapor y el carbón para mover las máquinas. Las principales industrias durante la primera fase fueron la textil, la minera y la industria siderúrgica del procesamiento del hierro. Y por supuesto también tenemos la segunda fase de la revolución industrial, que van a nacer nuevas fuentes de energía, como lo serían el petróleo y la electricidad. Las industrias de mayor desarrollo fueron la química, la eléctrica y la automovilística. Los nuevos medios de transporte serían, por ejemplo, el automóvil, el avión, y también tendríamos dentro de los medios de comunicación, de los nuevos medios de comunicación, el telégrafo y el teléfono, entre otros. La tercera fase de la revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XX, se puede decir que es en la que actualmente nos encontramos. Hay quienes dicen que estamos a las puertas de la cuarta fase de la revolución industrial. Esta tercera fase ha sido denominada también la revolución científico-técnica o revolución de la inteligencia, por la importancia de la tecnología y las comunicaciones, la importancia que ha tenido este tipo de innovaciones en la transformación de la industria. La revolución industrial podríamos concluir que trajo consigo transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas, como por ejemplo el hecho de que la riqueza se acumulara en pocas personas. Dentro de los aspectos políticos podríamos mencionar el establecimiento del sistema parlamentario como un sistema de gobierno. El monarca ya solamente iba a cumplir la función de ser un jefe de Estado, pero quien iba a gobernar verdaderamente o a tomar las decisiones más importantes para poder gobernar iba a ser ya el Parlamento. El monarca no podía hacer lo que él quisiera, debía contar con la aprobación del Parlamento. La revolución agrícola industrializó el campo, dando lugar a nuevas ciudades, y estas crecieron producto de la migración de las personas del campo a la ciudad, y también el hecho de que surgiera el capitalismo como un sistema económico que incluso en la actualidad la mayoría de los estados en el mundo implementan. El constante progreso tecnológico y económico llevó a la creación de un nuevo mercado mundial. Y finalmente algunas preguntas para reflexionar, porque este tema debe analizarse desde un punto de vista crítico. No podemos quedarnos simplemente con la historia, sino cómo esto ha logrado transformar la vida de los seres humanos, cómo
en la cuarta fase de la revolución industrial, que es la que seguramente se vendrá, ¿cómo puede ello transformar la vida de los seres humanos? ¿Cuáles pueden ser los cambios que va a traer consigo la cuarta fase de la revolución industrial? Y estas preguntas que aparecen allí, pues que también sugiero para que puedan reflexionar un poco sobre ello. Muchas gracias por ver el video y nos veremos muy pronto en un próximo video. Que esté muy bien.